El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «¡Es un fantasma!», y dijeron, llenos de temor, y se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Asiente un momento. Jesús ha multiplicado los panes, hay una multitud que estaba hambrienta y que Él les dio de comer, pero cuando lo quieren hacer rey, Jesús se va a la soledad, al encuentro con Dios, a la montaña. Siempre la montaña es recuerdo del encuentro con Dios. Y Jesús quiere estar solo con el Padre, en la fuerza del Espíritu Santo, e invita a sus discípulos a que vayan en la barca a la otra orilla. Los discípulos toman la barca y comienzan su trayecto por el lago. Y Jesús permanece toda esa tarde en oración y gran parte de la noche. Solo en la madrugada, dice el texto, Jesús fue caminando hacia ellos. Pero hace una cosa maravillosa, y es que camina por sobre las aguas. Los discípulos son hombres de mar, ellos conocen ese lago como la palma de su mano, pero están asustados por las olas y el viento en contra que tienen. Y en medio de la noche, hay que imaginar que en esa época no hay linternas, no hay luz eléctrica, en medio de la noche ven a un hombre caminando sobre las aguas. Ellos, asustados, aterrados, creían ver un fantasma y decían, «Es un fantasma». Estaban llenos de miedo. No reconocieron a Jesús, no lo reconocieron. Jesús tuvo que darse a conocer y les dice, «Tranquilícense, soy yo, no teman». ¿Por qué es importante este episodio para nosotros? Hermanos, en la vida también nosotros tenemos viento en contra. Muchas veces tenemos viento en contra. Muchas veces tenemos dificultades grandes en la vida, preocupaciones, inquietudes. ¿Qué será de mí en el futuro? ¿Cómo resolveré este problema con mi amigo, con mi amiga? ¿Cómo voy a resolver mi problema familiar, laboral, estudiantil? Yo quiero esto en mi corazón y no lo consigo. ¿Cómo voy a terminar el mes? Tantas preocupaciones. ¿Qué haré con mi salud? ¿Qué hago con esta enfermedad? ¿Con aquel hermano que está falleciendo? ¿Cómo vivo mejor mi fe? ¿Cómo me preocupo de la Iglesia de Cristo? ¿Qué va a suceder con las cuentas de la luz, del agua? En fin, tantas preocupaciones, tanto viento en contra.
Cuando la situación es delicada y el viento está en contra, es Jesús el que se aproxima a nuestra vida. La barca es signo de nuestra vida. Pero muchas veces no lo reconocemos. No nos damos cuenta que detrás de la dificultad está Jesús. Viene a nosotros. Fíjense, cuando Jesús va a subir sobre la barca, calma el viento, acaba la tempestad, llega la tranquilidad, todo se resuelve cuando está Cristo con nosotros. Pero puede ocurrirnos, como los apóstoles, que no reconocemos a Jesús, que estamos tan pendientes del viento, de las olas, de nuestras propias ideas, que no reconocemos a Dios que es capaz de caminar por sobre las aguas. Nos pasa muchas veces que estamos tan enfrascados en nuestros problemas que nos olvidamos de Dios, de la oración. No como Cristo, que siempre está en oración, que busca momentos a solas con el Padre. Por eso es una llamada a vivir en oración y a tratar de descubrir en todos los acontecimientos de la vida dónde está Jesús. Porque, hermanas y hermanos, siempre está Jesús, siempre. Jesús jamás nos abandona en esta vida, jamás nos abandona en esta vida. No olvidemos eso. Si estoy viviendo el peor de los dramas, la peor de las situaciones, en algún lugar muy cerca mío está Jesús. Me atrevo a decir que mientras más sufrimos, más cerca está Jesús. Muchas veces no lo vemos, muchas veces no ocurre aquello que le pedimos, pero Él siempre está junto a nosotros para animarnos, consolarnos, para decirnos en definitiva la misma frase que le dijo a los apóstoles: tranquilícense, soy yo, no teman. Cristo está con nosotros siempre. ¿Y qué ocurrió esa noche? Que hay un acto de fe muy grande y muy hermoso de parte de San Pedro, una pequeña locura de San Pedro, pero es una locura de fe. San Pedro creyó que ese era Jesús y le dice: Señor, si eres tú, haz que camine sobre las aguas hacia ti, que yo vaya a ti. ¿Por qué pedir eso? ¿Y por qué habría Jesús de aceptarlo? Podría haber terminado el episodio allí. Ya habían visto a Jesús caminando sobre las aguas, ya sabían que Jesús era el que estaba allí, Jesús los tranquilizó, les dijo que era Él. ¿Para qué esto otro? Era importante por lo que va a ocurrir. San Pedro le dice: manda que yo vaya hacia ti. Y uno pensaría, y Jesús quizás no va a aceptar, pero sí aceptó. Era algo que el Espíritu Santo había puesto en Pedro, y por eso Jesús lo acepta. Le dice: ven, ven, ¿quieres venir? Ven. Hace que un ser humano común y corriente camine sobre las aguas. Uno puede entender que el Hijo de Dios camina sobre las aguas, pero que Pedro camine sobre las aguas, y Señor quiso hacerlo caminar sobre las aguas, porque para Dios no hay nada imposible. Ese problema que a usted le afecta, que a mí me afecta, el Señor quiere mostrarnos su poder y hacernos caminar sobre las olas, sobre el viento que está en contra. Si tenemos fe, todo lo podemos en Cristo, no con nuestra fuerza, con la de Él. Cristo le dice: ven, y Pedro comienza a caminar sobre el agua. ¿Se imaginan lo que ocurría? ¿Se imaginan las caras de los demás discípulos? En medio de la noche, con el viento en contra, con olas grandes, Pedro el apóstol está caminando sobre las aguas. ¿Pero qué le ocurrió a Pedro? A San Pedro, el gran apóstol, le ocurrió que empezó a fijar su mirada no en Jesús, sino en las olas. Lo dice el texto, dice así: al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Pedro tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. San Pedro se concentra en las olas, en el viento, y eso le produce miedo. Quita la mirada de Jesús, que era quien lo había mandado a venir, y pone la mirada en sus propias fuerzas, y dice: esto que estoy haciendo es imposible, y estas olas son muy grandes. Le dio miedo. ¿No nos pasa eso a nosotros? A veces hemos tenido confianza en Dios y hemos dado pasos importantes en la vida. Hemos salido de la barca a caminar sobre las olas. Nos hemos atrevido a tomar una decisión fundamental. Sí, voy a aceptar la vocación al matrimonio. Sí, voy a caminar por el camino de esta profesión. Sí, voy a decidirme a ser lector, ministro de la comunión. Sí, voy a asumir este nuevo trabajo. Sí, voy a formar una familia en Cristo. No lo sé, tantas decisiones hermosas que son como caminar sobre las aguas. Pero en el camino sobre las aguas, en vez de tener la mirada fija en Jesucristo el Señor, empezamos a mirar las dificultades.
está difícil esto de la vida matrimonial, está difícil este trabajo, es difícil ser ministro lector o ministro de la Eucaristía, es difícil entrar al seminario, es difícil servir al Señor en este camino, es difícil ser hoy día católico. Y empezamos a ver las dificultades y las olas, que la iglesia está así, que el mundo está así, que la pandemia, que las dificultades, y nos olvidamos de Jesús, que fue el que nos hizo salir de la barca, que fue el que nos llamó a caminar. Y empezamos a hundirnos, hermanos. Todos lo hemos vivido, lo experimentamos, lo conocemos. Y empieza el dolor y la tristeza y la angustia y creemos que no vamos a salvarnos de esta situación. Y ahí San Pedro nos enseña algo grande. ¿Por qué? Porque acudió a Cristo, volvió a Cristo y le dice: Señor, sálvame. Y Jesús lo salva, como siempre lo ha hecho con nosotros. Nos toma de las manos y nos saca de los peligros. Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban allí dijeron, postrándose ante él: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocen como el Salvador. La Virgen María, mujer de fe, ella nunca dudó, jamás dudó. Mujer de fe, nos enseña hoy día a nosotros a caminar sobre las aguas. ¿Cuántas veces tú, Madre nuestra, caminaste sobre las aguas? ¿Cuántas veces venciste la dificultad? ¿Cuántas veces venciste las olas que venían en contra, el viento en contra? En el momento en que fue la Anunciación y partiste donde Santa Isabel. En el momento en que iba a nacer tu hijo y tuvo que nacer sin un lugar donde caer, donde entrar, donde ser recogidos. En el momento en que nació y tuviste que escapar junto a San José a Egipto porque querían matar al niño. ¿Cuántas veces la Virgen caminó con viento en contra hasta el límite de ver a su hijo, el santo de los santos, morir en la cruz? Pero nunca dudó y siguió caminando sobre las olas, porque tenía y tiene su mirada fija en Dios. Te pido, Virgen Santa, que nosotros, pobres, pequeños, humildes, pecadores, no dudemos. Aumenta nuestra fe y que mantengamos nuestra mirada fija en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así, muchos más podrán conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.